при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Rusia puede usar armamento nuclear táctico o bueno, tiene un supermercado de armamento nuclear que puede usar. Por lo tanto, cuando Putin dice que no es un farol, yo le creo, no es un farol. Tampoco Estados Unidos descarta que Rusia pueda dar ese paso, por muy irracional que pueda parecer. El presidente Joe Biden ya había lanzado una advertencia a Vladimir Putin antes de las últimas amenazas rusas. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do, it will determine what response would be. No obstante, ¿recurrirá Rusia a las armas nucleares para esconder los últimos fracasos de sus tropas en terreno ucraniano? ¿O estamos más bien ante el uso repetido de una retórica destinada a amedrentar a Occidente para que no se inmiscuya en su invasión a Ucrania? Tras los pseudo-referendos forzados en septiembre en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, el expresidente ruso y ahora número 2 del Consejo de Seguridad de su país echaba leña al fuego con un mensaje de Telegram. Si Rusia es forzada a recurrir al arma más terrible contra el régimen ucraniano, responsable de una agresión que amenaza la existencia de nuestro Estado, no creo que la OTAN se inmiscuya en el conflicto. Los demagogos al otro lado del océano y en Europa no quieren morir en un apocalipsis nuclear y Rusia tiene derecho a recurrir a las armas nucleares si es necesario. 3 días después, también su jefe volvía a apostar por el miedo. Occidente debate cómo reaccionar a las diatribas de un líder arrinconado por medio mundo, pero también cada vez más cuestionado en su propio país. Algunos analistas occidentales llaman a la prudencia. Creo que no se debe entender estas declaraciones de Vladimir Putin a la ligera, porque estamos lidiando con un hombre que está perdiendo la guerra, cuyo régimen está en peligro también. Ich habe nur versucht, mal rational die Möglichkeiten eines Nukleareinsatzes durchzudeklinieren und komme zu dem Schluss, dass sie eigentlich ziemlich irrational sind und dass sie deswegen auch unwahrscheinlich sind. Aber unwahrscheinlich heißt nicht, dass sie ausgeschlossen sind. Und das ist der Grund, weshalb wir auch mit Vorsicht agieren müssen. Otros ven en las advertencias del Kremlin un esquema que se repite. And all of Russia's successive so-called red lines, where it was warning the West of consequences if it continued to defend Ukraine, have been shown to evaporate, and all of these threats have been hollow. That's why Putin needs now to say that actually this time he really means it. But it's really important for Western politicians to see through that, to look instead of at the propaganda and at what Putin says, at Russia's real nuclear doctrine and what Russia thinks nuclear weapons can be used for and actually can be useful for. And that is very different from what we hear from the frothing maniacs on Russian state television. Aunque Estados Unidos está alerta ante las últimas amenazas de Rusia, también ha dejado claro que no por ello va a dejar de ayudar a Ucrania a defenderse. We have been crystal clear, up to and including President Biden, that we will not recognize these sham referenda. They in no way represent the will of the Ukrainian people. And we will treat this territory for what it is, Ukrainian territory, not Russian territory. And we will continue to support the Ukrainians as they seek to deoccupy this territory. So we've been clear. We're not going to stop or slow down our support to the Ukrainians, no matter what Putin tries to do with these fake elections and fake referenda and annexation. Now, when it comes to the question of nuclear use, President Putin's been waving around the nuclear card at various points through this conflict. The last few days are not the first time. A
A pesar de su uso recurrente de la amenaza nuclear, Vladimir Putin es consciente de que el arsenal nuclear de la OTAN tiene un poder destructivo similar al suyo. Curiosamente, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, una organización creada para buscar la paz, son los únicos países del mundo autorizados a poseer armas nucleares. En virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China tienen armas nucleares con permiso oficial. Ahora también las tienen Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. Pero como los países mantienen en secreto sus arsenales, desconocemos la cifra exacta de bombas atómicas que existen en el mundo. Organizaciones como el Instituto SIPRI de Estocolmo para la Investigación de la Paz hacen valoraciones periódicas sobre las cifras. El Instituto SIPRI asegura que los 9 países que las poseen han incrementado sus arsenales en los últimos años, poniendo fin a la época de reducción que había comenzado tras la Guerra Fría. Según los cálculos internacionales, Rusia y Estados Unidos poseen en torno al 93% de las armas nucleares del planeta. Se cree que Rusia, con cerca de 6.000 y unas 1.500 de ellas desplegadas, es el país con el mayor arsenal nuclear del mundo. La OTAN tendría una cifra total similar, integrada por las cerca de 5.400 de Estados Unidos, las casi 300 de Francia y las más de 200 del Reino Unido. Ahora, para reforzar su amenaza nuclear, Rusia podría estar intentando probar un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear en el Océano Ártico. Así lo revelan las imágenes grabadas por satélites en el archipiélago ártico de Nueva Zembla. Allí hay muy pocos habitantes, muchos osos polares y una estación de prueba rusa instalada en Pankovo, en la isla de Yuzhny, la más meridional del archipiélago. Los expertos que analizan las imágenes satelitales aseguran haber detectado preparativos para lanzar el misil de crucero Burevestnik, conocido en Occidente como Skyfall, un sistema de propulsión que puede llevar una cabeza nuclear. El presidente ruso ya había anunciado su intención de probar ese misil en 2018, causando revuelo en el mundo. El misil volvió a ser noticia en 2019 tras una prueba fallida que provocó una explosión, causando al menos 5 muertos. Tras la prueba se midieron niveles de radioactividad elevados en toda la región. Los ensayos nucleares de Rusia en el Ártico tienen tradición. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética probó sus ojivas nucleares en Nueva Zembla con 130 pruebas en 3 emplazamientos. Uno de aquellos ensayos fue la explosión más potente jamás provocada por el ser humano. Ocurrió el 30 de octubre de 1961, cuando la bomba de hidrógeno AN-602, conocida como la bomba Zar, fue detonada en la superficie de Nueva Zembla. Se calcula que era unas 4.000 veces más potente que la ojiva lanzada sobre Hiroshima por los estadounidenses en 1945. Luego, algunos de los reactores de los submarinos nucleares retirados se abandonaron y se hundieron allí. Se dice que hay grandes cantidades de residuos radioactivos tanto en la isla como frente a sus costas. Parece que hasta ahora no ha tenido éxito ninguna de las pruebas efectuadas en Nueva Zembla con el Burevestnik. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, su vuelo más largo duró solo 2 minutos tras recorrer unos 35 kilómetros. Pero si algún día ese misil de crucero llegara a funcionar, su alcance sería inmenso. Y eso tendría enormes implicaciones estratégicas. Los rusos podrían utilizar ese proyectil de propulsión nuclear para realizar ataques desde direcciones imprevistas, dificultando la reacción de los sistemas de defensa. Aunque tanto la doctrina nuclear de Rusia como la de Estados Unidos se reserva el derecho a efectuar el primer ataque si consideran amenazada la existencia de su Estado, la mayoría de los expertos en seguridad nuclear siguen considerando casi imposible el uso de las armas nucleares de largo alcance, por las devastadoras consecuencias que eso tendría en todo el mundo. Möglichkeit, das würde natürlich apokalyptische Ausmaße haben für beide Seiten, die USA und Russland und darüber hinaus die Welt. Das halte ich für rational völlig ausgeschlossen. Hat die gegenseitige gesicherte Vernichtungsfähigkeit. Also jede Drohung damit ist reiner Unsinn. Pero como esas armas existen, no puede excluirse del todo que en algún momento puedan llegar a usarse. Por eso enemigos acérrimos como Estados Unidos y Rusia mantienen algunos canales de diálogo confidenciales que volvieron a abrirse tras la amenaza nuclear proferida por Vladimir Putin el pasado 21 de septiembre. Каналы для диалога
здесь, но они носят такой весьма спорадический характер. По крайней мере, они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить. It is a matter of paramount seriousness, the possible use of nuclear weapons for the first time since the Second World War. We have communicated directly, privately, at very high levels to the Kremlin that any use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia, that the United States and our allies will respond decisively. Un ataque a Ucrania con armas nucleares tácticas. Los expertos dicen que esa sería la opción más probable en caso de que Rusia decidiera cumplir su amenaza nuclear. Pero es una opción también muy arriesgada para el propio Putin. Wären ja die Auswirkungen eines taktischen Einsatzes in der Ukraine auch auf russische Truppen zu berücksichtigen. Das würde im Übrigen auch hohe Verluste bei dem sogenannten Brudervolk verursachen. Und das soll ja jetzt gerade mit Hilfe von Scheinreferenten in Russland integriert werden. Das heißt, es würde sich dann gegen Russen in Anführungszeichen richten. Und das wäre natürlich mit unannehmbaren politischen Konsequenzen, innenpolitischen Konsequenzen für Putin selbst verbunden. Ich glaube nicht, dass er ein Hasardeur ist, der sein eigenes Überleben aufs Spiel setzt. Pero ¿y si estamos sobrevalorando la racionalidad de Vladimir Putin? ¿Y si pese a todo cumple su amenaza? Aunque la OTAN guarda sus cartas y prefiere no revelar cómo reaccionaría, nadie duda de que habría una reacción. Müsste Russland in diesem Fall mit einem, ich würde mal sagen, bisher nicht gekannten militärischen, politischen und ökonomischen Gegenschlag des Westens rechnen, auch präzise konventionelle Schläge, beispielsweise gegen Außenposten der russischen Streitkräfte oder die Flotte etc., sind natürlich dann möglich. Und das könnte die militärischen Fähigkeiten Russlands signifikant reduzieren. ¿Es Vladimir Putin consciente de los riesgos? ¿Y qué piensa su entorno en el Kremlin? Poco después de la amenaza del 21 de septiembre, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, aseguraba que Rusia no amenaza a nadie con armas nucleares. Könnte einen Nuklearwaffeneinsatz ja nicht alleine durchführen. Wir brauchen einen ganzen Apparat dazu, den ganzen Generalstab, insgesamt die Kommandeure aller Verbände, die daran beteiligt sind. El propio Putin dijo en el pasado que una guerra nuclear nunca debería librarse. Es algo que sin duda siguen pensando actuales socios de Rusia como China y la India. Aunque ambos países se sirven ahora de las sanciones internacionales para comprar hidrocarburos baratos rusos, también se muestran cada vez más distantes ante las acciones de Putin en Ucrania. Todo indica que no respaldarían una agresión nuclear que convertiría al presidente ruso en un paria internacional. Ese ataque rompería el tabú que existe desde el lanzamiento de armas atómicas a Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El 6 de agosto de 2022 se recordó en Hiroshima a los 146.000 muertos que dejó el primer ataque nuclear de la historia, lanzado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hoy, algunas de las armas tácticas que existen tienen una potencia mayor o similar a la de Hiroshima, que fue una bomba de 15 kilotones. Aunque las hay mucho menos potentes, no por eso son menos mortíferas. Incluso la ojiva más pequeña generaría una gran pérdida de vidas y consecuencias duraderas. Poco sobreviviría en la zona de impacto inmediato de una explosión nuclear. Tras un destello cegador, habría una enorme bola de fuego y una onda expansiva que también destruiría edificios y estructuras a varios kilómetros a la redonda. ¿Se atreverá Putin a apretar el botón nuclear y a ser el causante de esa destrucción? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a la comunidad internacional que no se lo permita. The era of nuclear blackmail must end. The idea that any country could fight and win a nuclear war is deranged. Any use of a nuclear weapon would incite a humanitarian Armageddon. El uso de armas nucleares también sería un punto de no retorno para el propio Vladimir Putin. No solo estaría ante una respuesta occidental sin precedentes, también podría perder los pocos aliados que le quedan. Eso de puertas para afuera. De puertas para adentro arrecian las protestas contra una movilización que afecta a cada vez más familias rusas y que ha provocado el éxodo de decenas de miles de hombres. Incluso comentaristas antes incondicionales critican ese paso del Kremlin ahora en la televisión pública. Usar el botón nuclear empeoraría la situación de Rusia y podría precipitar incluso el final de Vladimir Putin.